En el Vaticano, en una plaza de San Pedro adornada con miles de flores y bajo un sol radiante, el Papa León XIV celebró la misa de Pascua por primera vez desde su elección en mayo de 2025, en un ambiente festivo, acompañado de trompetas y cantos litúrgicos. Fratelli e sorelle, Cristo risorto. Desde el balcón central de la Basílica Vaticana, León XIV exigió el cese inmediato de las hostilidades globales y una transformación profunda de las conciencias, en un mensaje que sacudió los cimientos del Vaticano durante la celebración del Domingo de Resurrección. Estamos acostumbrándonos a la violencia. Nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos, así como sus consecuencias económicas y sociales. El sumo pontífice pronunció el tradicional mensaje a la ciudad y al mundo e imploró a Dios que conceda su paz a un mundo asolado por las guerras y marcado por el odio y la indiferencia. Hizo un llamado a la conversión a la paz, por lo que invitó a fieles y no creyentes a unirse a la vigilia de oración por la paz del próximo sábado 11 de abril, con el objetivo de no caer víctimas de la globalización de la indiferencia. Posteriormente, el sumo pontífice impartió la bendición Urbi et Orbi tras felicitar la Pascua en 10 idiomas distintos ante la multitud congregada en la Plaza de San Pedro. Una playa totalmente copada y una masiva actividad comercial refleja Salinas en este último día de feriado de Semana Santa. Miles de familias optaron por llegar a este balneario de Santa Elena para disfrutar del mar, realizar paseos en botes o inflables y degustar de la rica gastronomía de esta provincia. Representantes del gremio hotelero de Salinas detallaron que la ocupación ha llegado entre el 90 y el 100%, lo que consideran positivo para la reactivación económica. Excelente, la verdad es que ha estado como que muy relajado, muy tranquilo. Visitamos de Guayaquil. Está bonito Salinas, nos está recibiendo muy bien. Bueno, en el hotel donde estamos hospedando hay todos los servicios básicos. Y en cuanto a la seguridad, sí he visto que hay la policía o el ejército en las calles. Me parece correcto. La Comisión de Tránsito del Ecuador informó que hasta la mañana de este domingo salieron 67.669 vehículos hacia Santa Elena y playas y que hasta el mediodía han retornado más de 43.000. Asimismo, en General Villamil Playa se reporta la llegada masiva de visitantes. Este balneario estuvo completamente copado desde la mañana y ofreció diversas actividades de paseos acuáticos, platillos tradicionales en que se destacan los mariscos. El gremio hotelero de playas reportó una ocupación que superó el 70% en esta localidad. Hasta la mañana de este domingo, algunas familias continuaban llegando a este balneario para aprovechar hasta el último día en pasear y compartir con sus seres queridos. Durante este feriado, la provincia de Esmeraldas vivió una reactivación turística moderada pero significativa. En playas como Atacames y Tonsupa, visitantes disfrutaron del sol, la gastronomía y la naturaleza, en jornadas marcadas por el movimiento progresivo de turistas. Nosotros venimos desde Quito. Trajimos hasta una bicicleta para hacer deporte que está ahí. Nosotros cada vez que hay la oportunidad de venir, o sea, como uno se trabaja todos los días, nosotros siempre venimos acá porque nos encanta la playa, el clima. La ocupación hotelera alcanzó aproximadamente el 40%, siendo el sábado el día de mayor afluencia. Según estimaciones, el gasto turístico superó el $1.000.000, dinamizando la economía local. El turismo nacional predominó, representando cerca del 75% de los visitantes, mientras que el 25% correspondió a turistas extranjeros que también eligieron este destino para descansar. Entre las actividades destacadas, el Festival de Pesca Deportiva del Róbalo en Muisne captó la atención de propios y visitantes, consolidándose como una alternativa que combinó deporte, tradición y atractivo turístico. Así, Esmeraldas continúa posicionándose como un destino que paso a paso busca fortalecerse en cada feriado. El decreto 354, firmado por el presidente Daniel Noboa este sábado en Miami, Estados Unidos. Con ese puente vacacional que inicia el jueves 30 de abril hasta el 3 de mayo, el Ejecutivo busca dinamizar la economía del sector turístico. El largo feriado coincide con las marchas que sectores sociales anunciaron para el 1 de mayo en contra de las políticas del gobierno. El crucero MS Amsterdam
arribó al puerto de Manta con cerca de 2.000 turistas a bordo, consolidándose como uno de los ingresos de la temporada de cruceros en la ciudad. La llegada de esta embarcación de lujo generó un importante movimiento económico. Pudo estar en la ciudad acá, recorrer todo un circuito turístico, ver incluso el mercado de mariscos de nuestra ciudad, consumir nuestra gastronomía, ver los espacios artesanales, y esto de aquí le permitió a la ciudad tener unos ingresos por persona de aproximadamente $150 a $200 por persona. Esto benefició principalmente a sectores como la gastronomía y artesanía ecuatoriana. Comida de nuestros comerciantes, de nuestros artesanos, y es justamente el reto y el desafío que nosotros planteamos. Pero sobre todo es importante darles a conocer que con este crucero ha terminado una temporada de cruceros que oscila entre octubre del 2025 y marzo de este año, con la llegada de aproximadamente 30.000 turistas a nuestra ciudad, generando un impacto económico muy importante para Manta. Sin duda, este arribo fortalece la reactivación económica y turística del puerto Manabita. Cerca de 15 militares de las Fuerzas Armadas montaron un punto de control vehicular en el sector de la Primavera 2 en el Cantón Durán, a pocos metros del Cerro Las Cabras, considerado uno de los lugares más conflictivos de este cantón vecino. Durante el operativo, los uniformados revisaban vehículo por vehículo, verificando que no se registren novedades como el traslado de armas o droga, además de constatar que los conductores no presenten irregularidades. Este control militar es una muestra de lo que estamos realizando en toda la jurisdicción del Cantón Durán. Tenemos controles militares simultáneos. Como ahorita hay personal militar en los ejes viales de los peajes Durán-Tambo, Durán-Boliche y Durán-Yaguachi. El jefe de operaciones del GOMAI de Durán señaló que este tipo de intervenciones se mantendrán de manera constante en diferentes horarios del día, especialmente en sectores catalogados como vulnerables, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir actos delictivos. Sí, el trabajo de Fuerzas Armadas y el bloque de seguridad junto con Policía Nacional es permanente, a mantener patrullas en los lugares periféricos del Cantón Durán, como son la Delia, la 35, la 40, Cerro Redondo. Por otro lado, en Guayaquil, la tarde de este sábado, el ministro del Interior, John Reinberg, informó que la Policía Nacional capturó a 7 personas que almacenaban 1,5 toneladas de droga en un contenedor de uno de los puertos de Guayaquil. Asimismo, la tarde del viernes se logró recuperar cerca de 25.000 celulares que habrían sido robados mientras eran transportados en un contenedor por el viaducto de la Prosperina, donde las pérdidas económicas estaban valoradas en alrededor de $3 millones. Los migrantes ecuatorianos no solo sostienen sus hogares con su trabajo diario, sino que el dinero que envían se ha convertido en pilar fundamental de la economía. Desde la perspectiva de ingresos que obtiene la economía ecuatoriana es positivo y definitivamente esos recursos ayudan a empujar en alguna medida algún nivel de reactivación, pero la realidad, este incremento de remesas se debe en primera instancia a que el número de nuestros migrantes incrementó sustancialmente. Del 2023 al 2024 han salido más de 200.000 ecuatorianos. Según el último reporte del Banco Central, Ecuador cerró 2025 con un récord histórico de remesas, que llegó a $7.729 millones, un valor muy cercano a las exportaciones de crudo y derivados de petróleo, que sumaron $7.750 millones. Pero si solo hablamos de crudo, la cifra es incluso mayor, pues por ese concepto las exportaciones fueron de solo $6.985 millones. A partir del 2015 que se cae el precio del barril de petróleo, estamos dependiendo de otras fuentes de recursos para sostener la economía, para sostener la dolarización. Uno de esos es las remesas. Por otro lado, tenemos las exportaciones no petroleras. Las remesas registran un crecimiento sostenido desde el 2013, cuando llegaron a 2.449 millones. 7 años después, el monto fue de 3.337. Y si comparamos con el rubro actual, el crecimiento es de casi el 132% en 5 años. Estados Unidos encabeza la lista de países emisores de remesas, seguido por España, Italia y en cuarto lugar, Chile. Las economías de donde provienen las remesas han tenido crecimiento económico durante el 2025. Estados Unidos tuvo un crecimiento económico del 2.2% y eso de alguna otra forma fortalece el mercado laboral
que hace de que los compatriotas que trabajan ahí envíen los recursos. Las provincias de Guayas, Pichincha, Azuay y Cañar siguen concentrando el flujo de remesas y principalmente este dinero se destina a cubrir necesidades básicas y a dinamizar el consumo local. Una fracción, se ha visto, hay alguna evidencia, a construcción de viviendas. De alguna manera genera inversión. Así, las remesas representan hoy el 6,6% del Producto Interno Bruto del Ecuador. El SRI emitió una nueva circular donde se modifica la aplicación del IVA del 15% en algunos productos. Uno de los principales cambios tiene que ver con la leche de producción nacional, ya sea entera, descremada o semidescremada, que mantendrán el 0% de IVA. Es decir, no pagará impuesto mientras no tenga aditivos, como saborizantes, químicos, enzimas o frutas. En cuanto al pan, el SRI también hizo precisiones con 4 tipos que quedan libres del IVA, como el pan común, integral y el integral especial, que pueda contener harinas integrales e ingredientes adicionales como granos, frutas y semillas como chía, linaza y sésamo. Sin embargo, si el pan incluye componentes no contemplados en la normativa oficial, deberá pagar el 15% del IVA. Estos cambios que realiza el SRI fueron ejecutados ya que los sectores productivos de estos productos realizaron varios reclamos. Por otro lado, la entidad recordó que varios alimentos básicos ya están gravados con tarifa al 0%, como carnes en estado natural, productos agrícolas, quesos, yogur, azúcar, arroz, aceites y enlatados nacionales de pescado. Las autoridades indicaron que se realizarán controles en los establecimientos para asegurar que se esté aplicando correctamente el IVA, según esta nueva normativa. Entre enero y febrero, cerca de 734 millones de dólares en notas de crédito se han usado para el pago de impuestos. Sin embargo, mediante esta resolución, el Servicio de Rentas Internas limitó el pago de tributos en notas de crédito. Es así que los contribuyentes podrán pagar solo hasta el 60% del valor total de sus impuestos mediante esta modalidad. Y se preguntarán cómo se cancela el otro 40%, pues se lo tendrá que hacer a través de transferencia, efectivo o cualquiera de los otros medios de pago habilitados por el Servicio de Rentas Internas. Las notas de crédito tributarias surgen cuando a un contribuyente se le retiene impuestos en exceso. En estos casos, el ciudadano presenta una solicitud de devolución ante la administración tributaria y puede optar por recibir dicho valor mediante una nota de crédito. ¿Por qué los contribuyentes deciden escoger la nota de crédito? Justamente porque cuando solicitan que el reintegro sea a través de efectivo, pasarán varios meses hasta que el Servicio de Rentas Internas les reintegre, y eso en virtud de que el Ministerio de Finanzas pues tiene que entregar los fondos para que puedan reintegrar. Si no nos devuelven en efectivo por las necesidades de la caja, pero ahora además me limitan el uso de una nota de crédito, lo que me están restando es liquidez. Especialistas coinciden en que la limitación del pago del impuesto mediante notas de crédito es ilegal. Este concepto, desde mi perspectiva, no está recogido en lo que la norma superior, el Código Tributario, establece. ¿Por qué se origina? Entendemos que se origina en las necesidades de efectivo que pueda tener el Estado. Mientras tanto, en la resolución también se menciona que ahora las notas de crédito se pueden usar para el pago de multas e intereses, además de los impuestos. Han transcurrido un poco más de 2 meses desde que Ecuador impuso la tasa de seguridad a las importaciones de Colombia. El gravamen arrancó el 1 de febrero con el 30% y escaló al 50% desde el 1 de marzo. De su parte, el país cafetero respondió con aranceles recíprocos y hasta el momento no hay acuerdos técnicos. El Banco Central aún no publica las cifras de las exportaciones ecuatorianas de febrero y marzo. Sin embargo, desde el gobierno se insiste en que la balanza comercial entre Ecuador y Colombia pasó de un déficit a un superávit. Recientemente también se informó sobre el trabajo en nuevas rutas comerciales alternativas hacia Perú, Bolivia y Brasil, con la finalidad de sostener la demanda del transporte terrestre nacional. La Comunidad Andina de Naciones está generando hojas de ruta para poder trabajar una mejor integración. Yo creo que Ecuador en ese punto tiene una oportunidad de no solamente ver a la región, sino más bien diversificar hacia otros lugares y ya no tradicionales como los 3 principales socios comerciales. Estados Unidos y la Unión Europea constan entre los principales socios comerciales de Ecuador. Sin embargo, las exportaciones ecuatorianas también han registrado un incremento hacia otros mercados como México,
Esto a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas. Sí, lo que hicimos fue comparar cómo eran las exportaciones y las importaciones en el periodo anterior o cuando era normal el relacionamiento diplomático versus lo que ha sucedido en el último tiempo. Y lo que vemos es que entre el 2022 y el 2025 ha habido un incremento en las exportaciones ecuatorianas del 60% hacia México. Los principales productos ecuatorianos de exportación hacia México son cacao, extractos y aceites vegetales y enlatados de pescado. Y aunque las importaciones desde México en los últimos años han registrado una reducción del 18%, no se descarta el incremento de las compras a ese país, producto del conflicto entre Ecuador y Colombia. Colombia era un gran proveedor de este oasis con el que se fabrican los arreglos florales, donde se hidratan las flores, y ahora algunas empresas están buscando como proveedor a México de este tipo de producto de lo que hemos nosotros conocido. Mientras tanto, aún persiste un clima de incertidumbre en torno al conflicto entre Ecuador y Colombia, ya que no existe claridad sobre cuándo podría alcanzarse una solución definitiva. La Corte Constitucional aceptó esta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta? El Ejecutivo la envió en septiembre de 2025 para su aprobación y con esto se traza un posible camino para un nuevo referéndum. Posible, puesto que tras la aprobación la decisión está en manos del Ejecutivo. Así lo explica Edison Guarango, abogado constitucionalista. Él decidirá si lo manda o no. Yo le diría que la parte más difícil a nivel jurídico, obvio, ojo, ya ha pasado, porque recordemos que el principal filtro, el más complicado, por así llamarlo, son los dictámenes de la Corte Constitucional. La noticia llega a vísperas de un nuevo proceso electoral, las seccionales. Decidir si se le incluye un referéndum es más una decisión político-estratégica que solo jurídica. En otros gobiernos pasados hemos visto que muchas preguntas populares, por así llamarlo a nivel genérico, han sido negadas por la ciudadanía justamente porque están atadas directamente a la popularidad del presidente. En 2023, en el gobierno de Guillermo Lasso, ocurrió el referéndum en el que se preguntó exactamente esto, entre otras 7 preguntas, se incluyó en las elecciones seccionales. El no se impuso en todas las preguntas. Ahora bien, si el Ejecutivo decide firmar el decreto ejecutivo necesario para que el CNE convoque a referéndum, elegiremos en un mismo proceso electoral a los consejeros de un organismo que, de ganar el sí, ya no tendrían la competencia de designar autoridades de control, sino las cosas seguirían igual. Ahora mismo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lleva el proceso para la elección de un nuevo fiscal general del Estado.